Hola chicos, hoy vamos a ver el Channel Box. El Channel Box en sí es una de las herramientas que tiene Maya para el acceso directo y control rápido de los atributos más inmediatos o más básicos que tienen nuestros elementos en nuestra interfaz de Maya, en el viewport. Vamos a crear un cubito. Este de aquí es el Channel Box, que básicamente es esta ventana que tenemos aquí abierta. Podemos modificar los atributos de nuestro elemento directamente en nuestro viewport y se verán reflejados en nuestro channel box. O viceversa, podemos hacerlo de aquí y se verán reflejados de este lado. ¿Qué quiere decir? Voy a seleccionar mi manipulador de traslación en Y. Voy a ir hacia arriba y hacia abajo y observen cómo se modifica nuestra traslación en Y. Lo mismo pasa si yo selecciono cualquiera de estos atributos y con el botón de la izquierda de nuestro mouse manipulo el objeto. Si yo aprieto comando o control en las PCs, este valor se vuelve más decimal y podemos manipularlo de manera más exacta. Podemos hacerlo con cualquiera de estos elementos, por ejemplo en la escala en Z, vamos a ponerle aquí, podemos escribirlo directamente, un punto 5 y se vuelve más pequeño, o podemos modificar la rotación seleccionando los atributos y con el botón de nuestro mouse en el medio, en cualquier espacio vacío, lo manipulamos directamente. También algo muy importante que podemos hacer directamente desde el Channel Box es modificar los inputs, que son todo aquel valor que edita nuestro elemento seleccionado. Esto quiere decir que si yo agrego, por ejemplo, una herramienta de corte, podemos modificar esos valores directamente desde nuestros inputs. Adicionalmente, nuestros valores o nuestros elementos primitivos tienen un valor por creación, digamos, asignado directamente. Y este nos va a servir para modificar nuestro primitivo de forma básica. Por ejemplo, si yo selecciono mi cubo y selecciono Polycube 1, que es mi valor de entrada en los inputs, voy a tener el width, height y depth, que básicamente es el valor que tiene de los lados y cómo es que este se escaló. Si nosotros modificamos estos valores, por ejemplo, a un 8, este elemento se modifica directamente y entonces mide de altura, de largo y de profundidad 8 unidades. Los valores que tenemos aquí abajo tienen que ver con la subdivisión y qué tantos cortes va a tener nuestro cubo de entrada. Podemos modificar este valor de aquí, ponerle 3, ponerle 3 y ponerle 3. ¿Ok? Esto no lo dejamos por ahora, pero tiene que ver con los UVs. Y estos son los inputs. Es muy importante que tomemos en cuenta que cuando nosotros agregamos una segunda herramienta o una tercera o la cantidad de estos elementos, puede que los que están por detrás o los que están por debajo, digamos, en nuestras capas o nuestra jerarquía de asignación de herramientas, puede que si modifiquemos uno que esté muy en el pasado, no tenga el efecto deseado que queremos. Ya que por modificación esto puede generar errores, digamos, a la hora de trabajar con nuestra geometría. Es muy importante esto. Y adicionalmente, estos inputs o todas estas herramientas que le vamos a estar asignando a nuestro elemento, a nuestro modelo, va a generar una historia. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a revisar esto con otro modelo. Selecciono esto y lo voy a borrar. Y ahora voy a generar una esferita. La esfera también tiene sus inputs, que sería este polysphere. Tenemos el radio, lo voy a manipular con el botón central de mi mouse. Tenemos el radio, tenemos las subdivisiones de nuestra esfera, cuántas curvas o cuántos cortes va a tener nuestra esfera y la altura que va a tener estos cortes. Entonces podemos generar otro tipo de geometría que no tiene que ver mucho con una esfera, pero que parte a partir de ella. ¿Okay? Entonces podemos tener una esfera de 8×8. Y esto nos va a ayudar a la hora de trabajar porque tenemos menos puntos, menos líneas y menos caras que editar. Vamos a revisarlo ahora, por ejemplo, con el cilindro. Igual voy a ir a
primero a View, Default View, para que regresemos a nuestra vista como la teníamos originalmente. Selecciono mi cilindro y apretando Shift voy a generar esta figura. Tenemos el radius que comparte con la esfera, que es el radio, la altura, y los cortes de división, que tiene que ver con la cantidad de lados que va a tener, de cortes aquí. Tenemos Subdivision Height y Subdivision Caps. Entonces todo esto modifica toda nuestra geometría primitiva para poder modificar lo básico de nuestra forma, y a partir de aquí nosotros poder generar algún modelo un poco más complejo. Regreso hacia mi Default View y elimino este. Entonces el Channel Box va a ser uno de nuestros paneles de uso continuo y cotidiano. Vamos a modificar muchos de los elementos que tengamos en nuestro viewport directamente aquí. El Channel Box también comparte espacio con el Layer Editor, que es esta sección que tenemos abajo. Este Layer Editor lo que nos va a permitir es guardar o posicionar, digamos, en capas nuestros elementos que tengamos en nuestro viewport. Esto tiene que ver con el display, y en el animation nos va a permitir tener capas de animación. Esto lo vamos a ver mucho más adelante. El Display Editor, por ahora, vamos a mostrar cómo es que funciona. Voy a crear una esfera, un cubo y un cilindro. Entonces, si yo selecciono este elemento y me voy a esta sección de aquí, me dice que que puedo crear una nueva capa con el objeto asignado. Entonces lo voy a seleccionar y me va a generar una capa aquí. Esta capa la puedo apagar, y entonces yo puedo prender y apagar este elemento. Puedo generar una capa con este otro elemento o este otro icono que tenemos aquí. Lo voy a seleccionar. Este sigue apagando y prendiendo mi elemento original, o el que puse por primera vez, Layer 1. Y este no tiene nada asignado, porque solamente lo creé a partir de este botón. Entonces la diferencia entre uno y otro es que este genera una capa vacía y este crea una capa y asigna a esa capa el objeto que tengamos seleccionado en nuestro viewport. Para poder asignar, por ejemplo, este elemento a esta capa, simplemente hay que apretar el botón de la derecha de nuestro mouse y ponerle Add Selected Objects. Y entonces yo puedo prender y apagar. Igual con este, voy a seleccionarlo y lo voy a agregar a esta capa. Entonces genero una nueva capa y asigné este objeto directamente a esta capa. Estos otros botones que tenemos aquí simplemente sirven para organizar nuestras capas arriba y abajo. Y tenemos aquí estos botoncitos que tienen una V, que simplemente es para hacer visible e invisible. Luego tenemos aquí de este lado, si le apretamos, tenemos T, que es para transparencia, y tenemos R, que es para referencia. Y esta P es simplemente para que en nuestro playback se oculten estas capas y se reproduzca de mejor manera, que tenga mejor capacidad de reproducción, digamos. Básicamente entonces nuestro Layer Editor sirve para organizar nuestros elementos dentro de nuestro viewport, para hacerlos visibles e invisibles y que tengamos un poco de orden en nuestra escena.